Buenas tardes o buenos días, en función de dónde nos estéis viendo. Sabemos que hay gente que se conecta también al otro lado del charco. También tenemos colegas que se conectan directamente aquí al lado nuestros. Aquí bueno, pues que encantado de saludaros una semana más. Y lo primero es presentarnos. Yo soy José Luis Tobalina, soy el coordinador de actividades de la PDI. La PDI es la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, una asociación gremial no lucrativa que nació ya hace 14 años con dos objetivos muy claros. Uno era, el principal es reconocer, visibilizar y poner en valor la profesión del diseñador de iluminación dentro del sector y en paralelo también desarrollar lo que llamamos la cultura de luz, que no deja de ser otra cosa que la excelencia o la buena calidad de los proyectos de iluminación por el bien común, ¿no? Desde el nacimiento de la asociación tuvimos muy claro que era importante constituirnos como una plataforma también de diálogo entre fabricantes y diseñadores por varios motivos. Uno que es muy claro y a nadie lo ocultamos, pues porque nos aportan unos recursos necesarios para funcionar, como cualquier acuerdo de patrocinio con empresas, pero por otro lado también porque son las empresas las que están desarrollando y están generando la innovación en el sector. Espera un segundito, aquí están desarrollando la innovación en el sector, con lo cual es importante considerarlos también, por supuesto, en esta plataforma. Y por otro lado, son los diseñadores los que finalmente definen o deciden en la ejecución de los proyectos cuál es el producto desarrollado, esa innovación, cómo llevarla finalmente a la realidad, ¿no? Entonces, en ese camino de innovación, desde el nacimiento del desarrollo de los productos al proyecto, creemos que la PDI puede jugar un papel, y entre esas herramientas que ponemos también al servicio de las empresas patrocinadoras están estas sesiones que nacieron en el año 18 de forma presencial. Obviamente en el año 20 nos hemos que reinventar con esta fórmula y la hemos mantenido hasta ahora y bueno, vemos el año que viene qué hacemos, ¿no? Seguramente nos reinventaremos e intentaremos dar otra vuelta también a este tipo de herramientas digitales, ¿no? Pero estamos rematando el programa de este año y desde el principio que empezamos estos programas de webinars, a los cuales les damos un protagonismo importante a las marcas, también tuvimos muy claro desde el principio que queríamos que nos acompañara siempre un socio para ayudarnos a darle al contenido cierta mayor relevancia y orientar la sesión, y también para también ayudarle a dicho socio para que tenga también visibilidad. Entonces vamos a empezar por ahí, por esta parte final, y luego ya paso a la empresa. En primer lugar quiero saludar a nuestra socia, a Lara Elbaz, que está conectada. Lara, ¿cómo estás? Hola, José Luis, buenos días, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Lara. Como vosotros sabéis, Lara es diseñadora de iluminación, además una de las, podemos decir, la generación que lleva más tiempo además involucrada en la asociación, prácticamente desde su fundación. Ha sido presidenta de la asociación hasta hace un año y en paralelo también ella, bueno, ha trabajado en muchas empresas, también en algunos estudios, hasta que fundó el suyo propio, y desde hace un par de años, creo, si no me equivoco, se unió María Gil de Montes en el estudio del Bad Gil de Montes Lighting Design Studio, donde están desarrollando actividades, proyectos de todo tipo y de ámbito, a nivel local y a nivel internacional, y tanto interior, exterior, residencial, hotelero, retail, bueno, institucional, etcétera, ¿no? Todo tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, básicamente este es un poco el resumen. También en paralelo ha seguido una actividad docente bastante importante, tanto codirigiendo y dirigiendo el máster del IED de Madrid, como también actualmente también dando clase de proyectos en el máster de la UPC en Barcelona. Así que bueno, tenemos una profesional de contrastada solvencia que nos acompaña hoy. Y como decía al principio, muy importante destacar, bueno, pues en este caso le damos el protagonismo a una de las marcas de patrocinadores de la PDI, y me da mucha alegría el contar hoy con Targetti, que es una de las empresas que lleva ya unos años con nosotros, una empresa, como sabéis, de origen italiano, pero que desde el principio ha tenido un enfoque muy claro hacia lo arquitectural. Tienen un gran cuidado además por el desarrollo de productos, por el diseño, y también, bueno, pues defienden también esa calidad que hemos dicho de los proyectos de iluminación, y hoy seguramente creo que nos han preparado una sesión interesante con un proyecto como importante, ¿no? Entonces, para defender o para protagonizar o para ponerle cara a esta empresa, contamos hoy con dos compañeros, colegas, amigos y grandes profesionales. Voy a saludar primero a José Luis Ruiz Medina. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bien, también ilusionado de intentar demostraros o explicaros un poco lo que hemos estado y cómo hemos participado en este proyecto tan singular y tan bonito como es la Plaza Mayor de Salamanca.
Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. Ahora vais a conocer mucho más en profundidad todo lo que nos han preparado, que me consta que lo han hecho con mucho cariño. Y también tenemos la suerte de contar con otro amigo, compañero y también representante de la empresa, Walter. ¿Cómo estás, Walter Valle? Muy bien, gracias. Todo bien y soy, bueno, contento de tener esta oportunidad y, bueno, espero que os interese lo que vamos a presentar, que seguramente sí. Seguro que sí, Walter. Encantado de saludarte. Como veis, está Walter conectado con el Gracias. móvil, que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, no pasa nada, son los riesgos del directo, como siempre. Esto es. Y afortunadamente, pues la tecnología nos permite pues, tener la flexibilidad y está Walter conectado con el móvil y seguramente podrá participar con Sí, normalidad. sí. Yo no voy a quitar más tiempo a los ponentes, así que la idea, como siempre, es que cualquier comentario que queráis hacernos, que nos lo hagáis en el chat de YouTube, que estamos conectados y veo que hay bastante gente conectada. También os pido siempre que nos saludéis, porque así le ponemos nombre a las personas que estáis viendo, que si no solo tenemos una sencilla estadística de números, así que también os lo agradecemos que estéis ahí, que nos saludéis. Pero sobre todo eso, cualquier comentario o pregunta que queréis hacer, si es puntual, se la pasaré inmediatamente a los ponentes, a José Luis, a Lara, a Walter. Y si es algo más genérico, pues esperaremos al final y lo comentamos entre todos. Está previsto que esto dura aproximadamente de 45 minutos a una hora. Somos flexibles ahí, también va en función de cómo se desarrolle la sesión y el diálogo que se establezca entre ellos. Así que sin más, me retiro un poquito al backstage y les dejo la palabra. Creo que es José Luis el que va a arrancar, así que adelante con la sesión. Bueno, yo solamente quiero decir que estoy muy contenta de haber coincidido con vosotros en este Open 2, porque para mí pues sois unos colaboradores excepcionales en nuestros proyectos. Yo tengo la suerte de haber colaborado con vosotros desde muy al principio de mi carrera profesional y siempre me ha parecido que sois unos colaboradores muy respetuosos con el trabajo que hacemos los diseñadores de iluminación y eso es muy de agradecer. Sois unos partners que respetan nuestro trabajo y que siempre apoyáis y aportáis vuestro conocimiento y vuestra experiencia, pero de una manera, pues como decía, muy respetuosa y muy de valorar. Así que para mí es un gustazo poder participar en esto con vosotros hoy. Me gusta mucho el proyecto que vais a contar porque me parece que es un proyecto de nuevo hecho con mucho respeto y mucho criterio, con mucho sentido común, en el que vamos a poder ver cómo ha sido todo vuestro proceso de investigación y de desarrollo en un proyecto tan significativo, ¿no? Entonces, bueno, si te parece vamos a ir, bueno, pues charlando a lo largo del proyecto. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte y así lo hacemos también dinámico. Perfecto. El proyecto que ahora mismo vamos bueno, más que presentar y viéndolo poco a poco, es un proyecto en el cual hemos participado, diría que toda la empresa. Empezamos desde los inicios hablando con el ayuntamiento, en el cual tenía una necesidad. En ese caso, yo siempre digo que actuamos puramente como técnicos, es decir, nuestra labor principal es conocedores muy bien del producto que tenemos, de nuestra empresa, de nuestra capacidad, e intentamos solucionar aquellos puntos que sean conflictivos para cualquier profano del sector. El antecedente del proyecto es una fachada espectacular, emblemática de la ciudad, de por sí, que es el eje principal de la ciudad. Los ejes principales, junto con la catedral y el puente, son los elementos más singulares de la ciudad. Los antecedentes que teníamos eran un proyecto hecho básicamente con lámparas halógenas en su totalidad, salvo lo que es la fachada del ayuntamiento, que estaba con lámparas de descarga. No había una jerarquía, había una propuesta de iluminación, pero no había una jerarquía lumínica. La piedra de Villamayor, que es la piedra base de gran parte de la ciudad de Salamanca, es una piedra muy peculiar, muy peculiar. Tan peculiar como que se le denomina como si tuviese una luz tornasolada. Es una luz espectacular que, sobre todo los atardeceres de la ciudad, tienen una riqueza fantástica, es como si fuese todo dorado. El inicio, lo cual teníamos donde teníamos que partir, era en sí, el proyecto en sí
es de una adecuación de la energía, de las luminarias que tiene ahora mismo y de las fuentes de luz. La fuente de luz en su mayoría, como antes decíamos, era por lámpara halógena y la obsolescencia de estas lámparas ya a partir de 2018 ya no se fabricaban, obligaban al ayuntamiento a tomar una solución drástica y rápida para ir cambiando tanto la fuente de luz como el ahorro energético, que es tan importante ahora mismo. Lo que primero hicimos fue estudiar qué es lo que había, cómo está situado, siempre partiendo de que nuestro cliente o nuestra persona que nos pedía el ayuntamiento y sus necesidades. La verdad que las puertas del ayuntamiento siempre han estado abiertas. Hay que reconocer que por parte de Raquel Herrero, que es ingeniero del ayuntamiento, es una persona extremadamente exquisita y además con un gran cariño por su ciudad y por la iluminación, nos permitió hacer una búsqueda de cada uno de los elementos, las soluciones que estaban planteadas y cómo luego podíamos ayudarles en las soluciones que se podían plantear. Como veis, los proyectores que vemos tanto a la izquierda en las arcadas de los pórticos de entrada a la Plaza Mayor o en las propias balconadas son proyectores muy antiguos. Hablamos de lámparas halógenas de 150 a 120 vatios aproximadamente, con lo cual hablamos por un lado de un coste lumínico, coste de bataje muy alto. La visita no solamente coincidía con ver los proyectores de fachada, sino también la iluminación, porque realmente lo que hacemos es mantener la iluminación existente como proyecto en sí, dado que nosotros no actuamos como light designers, sino como asesores, en este caso, ¿vale? En casi todos los casos, lo que hacemos es básicamente estudiar qué iluminación hay. Entonces, teníamos una contrailuminación de la balustrada mediante fluorescencia casi continua, y luego una iluminación con proyectores de descarga con lámparas de halógenos metálicos en 3000 grados Kelvin para la fachada principal, y lo que antes decíamos, todo el perímetro exterior, el perímetro desde más caras estaba hecho con lámparas halógenas. La respuesta final de ese tipo de iluminación era iluminación, voy para atrás un poquito, aquí se me pasa, pues con manchas, lo que antes decía, no había jerarquía, y una vez que se optó por hacer el cambio de iluminación, porque ya no había fuentes de luz, la presencia o la falta de luz en la Plaza Mayor, la verdad que fue un revuelo tremendo por parte de los ciudadanos. Cambiaba totalmente la vida de todos los ciudadanos que rodeaban la ciudad, que visitaban la ciudad, y obligó básicamente a hacer un proyecto y unas propuestas para sustituirlo rápidamente. José Luis, dime. Me imagino que el proyecto original sobre el que trabajasteis estaba hecho en base a unos criterios de patrimonio y de conservación importantes, ¿no? Entonces Sí. me preguntaba si vosotros a la hora de afrontar este trabajo, por supuesto, me imagino que habéis mantenido todos estos criterios, pero quería saber qué os ha supuesto a vosotros tener que adaptaros a un edificio patrimonial en donde había que cuidar mucho todos los temas de instalación y de cómo se colocaran las luminarias. La verdad que el esfuerzo fue tremendo. El proyecto partía de que no se podían instalar más luminarias, ni más tubos, ni más... No se podía tocar la estructura en sí del edificio. Un edificio conservado de patrimonio, con un grado de protección muy alto, y la propuesta básicamente es de sustitución. Por eso el proyecto es de sustitución de fuentes de luz, porque no se puede implantar ningún punto más, salvo una zona que faltaba de instalar unos elementos, porque no estaban contemplados en su momento en el proyecto inicial, y requería, pues, para enriquecer la percepción del conjunto histórico, pues marcar estos elementos, acentuarlos. Nosotros en proyectos anteriores, en colaboración con el Ayuntamiento, ya presentamos una propuesta para hacer una iluminación, que luego lo iremos viendo poco a poco, que se nos pedía por parte del Ayuntamiento de un cambio de color. Es un tema que ya muchas veces hemos hablado, que es bastante singular y al cual hay que tomarlo con mucho respeto, de cambio de color en la fachada principal del Ayuntamiento. Y en aquel momento ya planteamos una propuesta con proyectores estándar RGB para hacer el cambio de color. Patrimonio, muy lógicamente, en aquel momento y acertadamente, no permitía incrementar ningún tipo de punto de luz mayor que los existentes.
porque la idea por parte del ayuntamiento es que cuando la fachada del ayuntamiento principal, el propio ayuntamiento y el resto de las fachadas estén en su día normal, sea blanca y que todo sea igual. Con la tecnología que había entonces no era viable, ¿vale? Luego, a través del trabajo, y que luego lo iremos viendo poco a poco, hemos conseguido solucionar este pequeño problema. Si nos damos cuenta, casi todos los proyectores no están ni taladrados ni perforados en la piedra. Están hechos sobre bases de compuestos bien metálicos o bien plásticos, que al cual mediante adhesivos se fijan en los elementos de vuelo de la fachada. No hay perforaciones en ningún momento en el edificio. Todos están puestos sobre las planchas de zinc y sobre ellos se pegan, o se adhieren mediante adhesivos químicos, pletinas a las cuales sí se van a fijar los proyectores, tanto los existentes antiguamente como los que ahora se han instalado. Entonces, lo que hicimos básicamente es un recorrido por todo el espacio, e incluso haciendo visitas nocturnas para ver cuál es la implantación que había ahora mismo, cómo funcionaban y qué ópticas habían tratado y cómo afectaba este tipo de óptica a la propia fisonomía de la arquitectura. Incluso a peligro de nuestras vidas, tuvimos que salvar obstáculos pertinentes. El siguiente paso, que es casi el punto de eje de este proyecto, es hacer pruebas de iluminación. Las pruebas por parte y con colaboración del ayuntamiento y los servicios de Acenisa, que era la empresa que lleva el mantenimiento de la ciudad, la verdad que fueron enriquecedores, tanto por ambas partes, todos aprendimos de todos. Se hicieron diversos tipos de pruebas. La validez o no del producto dependía de rendimiento, de eficacia, de ópticas, de control de deslumbramiento y de la paridad, y eso es importante a nivel político, entre lo que existía anteriormente y lo que ahora mismo íbamos a implantar. Es decir, no se podía hacer un cambio de tecnología con un cambio cromático, un cambio de sensaciones muy notorio, porque automáticamente sería causa de revuelo tanto en prensa como políticamente. Entonces, las pruebas que se hacían eran constantes y continuamente. Pruebas que se hacían a unas horas bastante singulares, ¿vale? Y probando todo tipo de aparatos. Es decir, las primeras pruebas se hacían con proyectores, les hemos comentado, con proyectores RGB y white, pero la combinación no hacían coincidir la textura y las sensaciones que la piedra de Villamayor siempre pide. ¿Y cómo llegasteis a definir la temperatura de color adecuada? Muy bien. Mira, pues hicimos varias pruebas. Es decir, teníamos siempre el baremo de referencia en las lámparas que teníamos puesto anteriormente, que se plantaban, se encendían en algunos circuitos, y nosotros íbamos poniendo las diversas temperaturas de color. No solamente temperatura de color, sino dentro de una misma temperatura de color, según el chip y según el espectro cromático de esa fuente de luz, obtenimos una respuesta muy diferente de la piedra. Es una piedra bastante singular, pero una vez que das con la solución adecuada es muy agradecida. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fotografía de la izquierda, que es un 3000 grados Kelvin, a la derecha es un 2700, y parece que hay mucho salto de temperatura, parece casi un 4000 a la izquierda, pero el tema de la cámara es lo que a veces hace unos contrastes muy exagerados en las sensaciones. Al final, Italia, dentro del trabajo exhaustivo, nos mandó una tipología de chip montado en un lineal, en el cual la paridad con la lámpara existente anteriormente era bastante fidedigna. Es de esas veces que dices, esta temperatura de color es la adecuada. Esta fuente de luz es la que nos pide esta piedra. De hecho, Entonces, José Luis, permíteme un momento sí. que haga una intervención refiriéndome a esto que estábamos diciendo. Porque claro, uno de los objetivos que teníamos que alcanzar, como tú bien has dicho, era esto de respetar la sensación que generaba la iluminación a la gente que estaba ahí en la plaza. Por lo tanto, no era simplemente una cuestión de cambiarlo por un aparato con otro tipo de consumo y la temperatura de color correspondiente a la halógena, sino que, claro, cambiando tecnología de tipo de fuente de luz, obviamente las tonalidades eran difíciles de alcanzar. Y es por esto que hemos recurrido a nuestro departamento de I+D de Italia. Hemos explicado un poco el problema, test de fotos y también ellos vinieron aquí
unas cuantas veces para poder hacer prueba. Entonces no son en realidad temperaturas de color, ¿cómo puedo decir? Estándar. Netas, sino que son variaciones partiendo de una estándar, como por ejemplo a 2700 hemos ido jugando con filtros y cosas para ver cuál era la más exacta. Y a raíz de esto se ha buscado el chip que la realidad pudiera dar este tipo de temperatura de color. Porque claro, no era tan simple como ir ahí, poner un proyector 3000, 2007 y tal, hubiera sido mucho más rápido y tal, sino que además, como bien hablaba José Luis, nosotros teníamos que satisfacer las exigencias del cliente, que era esto, de no tocar en absoluto ninguna piedra del edificio, de que los aparatos fueran, entre comillas, invisibles y que la temperatura de color pudiera realzar el tono de la piedra y esto era la dificultad que teníamos que respetar. Al final tuvimos que hacer varias pruebas y esto nos quitó, o sea, esto se convirtió en unos cuantos días y semanas y meses al final, porque son estudios que requieren su tiempo. Esa era mi siguiente Sí. pregunta, saber cuánto tiempo tardasteis en dar con esta solución justo a medida para este proyecto. Hay que tener en cuenta que también no era un trabajo continuo en el sentido de nosotros íbamos haciendo las varias pruebas, luego pero teníamos que parar porque había otro tipo de intervenciones, pero no sé, José Luis, si tú puedes hacer una Sí, imagen a ver, global del tiempo empleado. realmente el proyecto sí nos llevaría fácilmente 4 años. ¿Vale? Lo que ocurre es que realmente donde más hemos avanzado ha sido en un año. En el último año fue donde bien a través de nuestro departamento sacamos una serie de productos muy específicos que luego los veremos y luego tuvimos también una colaboración importante para el tema del proyector de RGB White. Luego comentaremos. Pero aproximadamente un año de forma más intensa sí llevaríamos. Continuamente en pruebas, pues no sé, no como decía Walter, no es todos los días, pero a lo mejor cada 2 semanas, 3 semanas, o a lo mejor una vez al mes, volvíamos, hacíamos pruebas, nos retirábamos. Un poco no es un trabajo constante y continuo, este tipo de cosas no te lo permite, es decir, tanto profesionalmente no podemos dedicarnos solamente a un proyecto de esa forma continua, sino tenemos que repartirnos en varias de nuestras funciones. Pero si quieres valorarlo, aproximadamente un año. Y también ¿no? Tenemos que respetar los tiempos del ayuntamiento, porque ellos también marcaban un poco, ¿no? La disponibilidad en que pudiéramos hacer estas pruebas, porque evidentemente no se podía hacer, no sé, un domingo, un día de fiesta, porque se esperaba siempre hacer en horarios donde no había demasiado público para no ir desvelando temas y crear lo menos posible polémicas, porque luego, claro, cada uno quiere decir la suya. Entonces es un poco la suma de estos factores que ha implicado este tiempo. Sí, yo quiero insistir en el hecho de que por parte del ayuntamiento y por la empresa de mantenimiento la colaboración ha sido exquisita, pero exquisita. O sea, tanto Raquel Herrero como Félix de ACEINSA, ambos estaban muy involucrados en el proyecto porque forma parte de la imagen de la ciudad. Entonces todos estábamos en un equipo continuo y favoreciendo cualquier momento para poder hacer pruebas cuando hiciese falta. ¿Vale? Bien, luego entramos en el tema del RGB. Como antes decíamos, el conjunto de las fachadas implicaba que el ayuntamiento nos pedía, dado que Mañueco, que era entonces el alcalde de Salamanca, perteneciente al Partido Popular, pues quería hacer escenas muy concretas en la fachada, pero la mayoría del tiempo iba a ser blanca. Entonces, tuvimos que hacer pruebas para compaginar esa temperatura de color, esa reproducción cromática, ese valor de sensación que nos daba el RGB con el resto de la fachada. No podía haber un salto en blancos ni cualitativo ni cuantitativo con respecto a la iluminación general. Empezamos haciendo pruebas con RGBs, con proyectores normales, RGB White, pero no nos daba la solución que queríamos.
Como siempre, recordaros que las pruebas se hacen pues, cuando no hay nadie. Esta parte fue en verano, pero las últimas se hicieron en invierno, ya en plena pandemia, y luego lo comentaremos. De hecho, Bien. también quería añadir otra cosita respecto a lo que acabas de decir, que el punto de partida era esto, que nosotros no podíamos añadir más aparato. Entonces, ya que nos pedían una iluminación dinámica para la fachada del ayuntamiento, esto implicaba que el aparato, aparte de generar varios colores, estuviera en blanco, que era el que normalmente está encendido, que fuera equiparable a los de los demás aparatos que estaban iluminando el resto de las fachadas. Entonces es ahí que surgió un poco, ¿no? Una otra dificultad en este proyecto, esto de hacer que el blanco resultante de la unión del sistema RGB fuese al ojo humano igual, idéntico a los de los demás aparatos instalados. Bien, entonces una vez que ya hemos hecho pruebas, marcamos un poco la tipología de efectos que buscábamos, cómo podíamos solucionar las diversas volumetrías del edificio. Nosotros ya llevamos años promocionando o intentando hacer iluminaciones con tangencias a los paramentos. De hecho, hemos colaborado con varios lighting designers en este tipo de trabajos y al final conseguíamos una línea de productos que se llaman Jedi, que hacían esto justamente, lamen perfectamente lo que es la fachada del edificio, sacando todas las texturas y sacando todas las formas que el propio edificio, el lenguaje de la luz, el lenguaje del edificio nos pedía. Anteriormente en un edificio en Toledo y a posteriori en el 2014 se nos permitió hacer una cosa muy curiosa y era dentro de la Catedral de Cuenca disponen se llama el arco de Jamete, un arco tremendamente rico de volumetrías, de cuerpos y cualquier tipo de iluminación que hacíamos por proyección siempre quedaba plano. De hecho, el proyecto en sí, ellos anteriormente estaba iluminado con proyectores y no decía nada. O sea, no había volúmenes, no había lenguaje entre toda la riqueza ornamental con el visitante. Y a base de hacer una especie de cuerpos laterales en prefabricado de madera, en cual integramos luminarias empotradas con ópticas muy, muy controladas, resolvimos ese espacio, siendo ahora mismo uno de los espacios más singulares de la Catedral de Cuenca. Cualquier tipo de evento, cualquier tipo de concierto, premio, se hace siempre en este sitio, este transforme. Una de las actuaciones más singulares y en las cuales estamos más contentos en general en la empresa y tanto el cliente también, fue la actuación con esta luminaria, con una óptica Gracing, y luego hablaremos de esta óptica Gracing, en la fachada de la Casa de Lis, casa del Museo de Art Deco en Salamanca, donde integramos o donde se integran las luminarias pegadas literalmente en la fachada, con unos cuerpos, unas viseras frontales y un teñido, un pintado del mismo color que la piedra y su integración como tal en toda la fachada. Esta es como estaba en su fase anterior, hecha la iluminación de esa fachada, y gracias a esa integración de las luminarias en fachada, estamos hablando de integración de luminarias en fachada, no nos estamos proyectando. Vemos que toda la luz es uniforme, ¿vale? Hay como dos variables diferentes, los que están a mitad de eje, o donde, un poquito más abajo de donde empieza el lucernario, para abajo hay una luz. En los accesos a la escalera, en este frente hay otra, porque este frente está hecho con un wall washer, ¿vale? Vemos que hay unas cadencias y se nos permitía incluso hacer una propuesta donde la figura, la escultura, para resaltarla, hacíamos que el fondo lo tiñésemos de azul, pareciendo una geoda, pues una fuente en sí en su conjunto. La utilización ya en este elemento como un bañador Gracing, un proyecto Gracing, nos remarcó y lo hemos intentado promover entre todos los lighting designers para su uso, porque la verdad es una solución fantástica. Como vemos, estamos desde un punto de vista muy próximo a la fachada, pero no se ve en ningún momento el desarrollo de la luminaria, no hay deslumbramientos, hay un control total de la fuente de luz.
José Luego en Luis, la parte... Sí, perdona, ese elemento antideslumbrante que evita que se vea la fuente de luz, ¿está diseñado específicamente para este proyecto o, o es un producto estándar? es un producto estándar. Es decir, hay dos versiones. Una para cuando ilumina hacia abajo, que es la que hemos utilizado aquí, y hay otra versión para cuando ilumina hacia arriba. ¿Vale? Cada uno tiene su apantallamiento diferenciado. Lógicamente, cuando ilumina para abajo, hace una visera que se mete hacia adentro un poquito más para tener un mayor control, y cuando va hacia arriba es como más recto. Y todas ellas tienen la particularidad de que se pueden pintar del color del paramento. Es una mimetización, es una solución camaleónica para integrar las luminarias en los edificios de protección o los edificios de espacios históricos, de patrimonio. Bien, esta luminaria que hemos utilizado integrada en la Plaza Mayor es una luminaria muy compacta, es una luminaria de 60 centímetros nada más, que permite, no como antes, separar el driver del conjunto óptico. El conjunto óptico al final es nada, es una pieza de 40 milímetros por 53 aproximadamente. La longitud son 600 milímetros. Hablamos de una potencia por luminaria de 24 vatios nada más. Es un consumo muy reducido para la superficie que coge cada una de ellas. La singularidad de nuestra luminaria, o de esta luminaria concretamente, es que no trabaja con lentes puntuales sobre cada diodo, sino lo que maneja es un vidrio que se trabaja directamente en fábrica según la óptica que se quiera desarrollar, con lo cual la luz es uniforme. Es decir, aunque tú lo pegues mucho a paramentos, no hay picos de haces sobre el paramento al cual estás proyectando. Básicamente es utilizar esta, no sé si veis mi puntero, no se verá, ¿no? Bueno, el Sí, cristal, se ve. ¿sí? Vale, pues este cristal que tenemos aquí, uniforme en todo su conjunto y hace que la luz salga linealmente hacia arriba. O sea, es tangente a las fachadas. ¿Vale? Yo llamo siempre que lame la fachada, la lame, no la ensucia, no la proyecta con picos de luminosidad. Sí, porque es un elemento cilíndrico continuo y entonces esto hace que por refracción y todo la luz salga más homogénea. Por eso no se ve, como dice José Luis, ¿sabes? Alguna vez pasa según que luminaria que se ven como estos piquitos de luz salir del aparato. ¿Y este vidrio has visto? Sí, es de vidrio. En su primera fase fue de un polímero, pero al final se optó por cambiarlo al vidrio. Al principio era un plástico, pero al final se optó por el vidrio porque tiene más durabilidad en el tiempo. Es una calidad mucho más alta. Aquí vemos perfectamente su uso. Si veis, no hay diferencia, no hay salto exagerado en los niveles. Es una óptica, yo creo que no dejo ninguna de los años que llevo, que haga este tipo de uniformidad en los cuerpos en los cuales se ilumina allí y además tiene un alcance considerable. Así vemos al fondo la óptica, vemos que aquí el muro se retranquea hacia atrás, hace una curva y con lo cual podemos ver perfectamente cómo se desarrolla la luz. Vale, el otro factor importante es encontrar, y antes lo hemos dejado hablar un poquito por encima, es encontrar la tonalidad adecuada. Es decir, bueno, voy para atrás un momento para contarla. Esta de aquí es la luz solar y esta es la LED de un diodo de un móvil. Como vemos, la uniformidad de la luz solar comparado con la de un espectro de un diodo es muy, muy diferente. Con lo cual, la respuesta de los materiales es muy diferente, aunque queramos, es muy complicado hacer. En el caso de la incandescencia, que era nuestro caso, era una luz bastante uniforme, muy alta en tonos rojos y de los tonos fríos bastante escasa. Entonces empezamos a buscar soluciones varias, de todo tipo, y al final se encontró una que es bastante rica y muy parecida, muy próxima a la tonalidad que había anteriormente. Esta fue la solución que planteamos en Jedi en el caso del tono cálido. Otra de las luminarias que hemos utilizado ya son pequeños proyectores. Este es de 7x7, es un microproyector, que le llamamos nosotros, una potencia de 14 vatios, ópticas spot, uno medio, etc. Uno en formato medio, que es lo que utilizamos para iluminar los pináculos, las figuras, algunas de las figuras también. Todo ello va en 2700 grados Kelvin, ¿vale? Muy parecido al anterior que hemos visto.
En el caso de los arcos, los pórticos de entrada, está hecho con una óptica especial, un wall washer, con una luminaria también muy compacta y un formato además que permite manipular la óptica wall washer, adelantarlo o alejarlos para evitar que haya también picos de señal sobre paramentos. Y por último, el gran proyecto, que fue un prototipo en el cual hemos trabajado durante mucho tiempo, que es un proyector de pequeñas dimensiones, muy pequeño, y con una alta potencia. Hablamos de 200 vatios entre los 4 canales. Es un RGB white, pero white es un ámbar, es una especie de ámbar específico. Sí, porque era un poco lo que decíamos, para poder equiparar el blanco del aparato RGB, vimos que con el estándar, el blanco, por muy cálido que fuese, no se acercaba, tenía siempre algún tono frío que hacía de manera que se notaba diferencia entre la fachada del ayuntamiento y el resto de la plaza. Y es por eso, a través siempre de un estudio y tal, hemos visto que se necesita un tono más ámbar y por eso hemos utilizado una tecnología diferente, o sea, con una RGB ámbar en lugar de white, simple white. Bien, con el fin de transmitir ya no solamente a los técnicos, sino a los políticos, que son los que al final aprueban o desaprueban las propuestas que se hacen, se elaboró un renderizado sobre la propia fachada en las diversas opciones que el ayuntamiento nos pedía. Es decir, ellos querían que fuese blanca, que fuese de un tono, de otro, que hiciese este efecto, este el otro, y que permitiese incluso comunicar con la luz, que es uno de los temas que queríamos hablar hoy, transmitir con la luz los diversos elementos que tenían, o las diversas propuestas que podía hacer el ayuntamiento al público. Entonces, elaboramos un proyecto de renderizado, que es lo que presentamos al propio ayuntamiento, con lo cual entendieron rápidamente qué es lo que estamos proponiendo y cuál era la finalidad de cada una de las propuestas que estamos planteando. Es decir, por un lado, la acentuación de las columnas, por otro lado, luz general, por otro lado, efectos cromáticos, bien sea el día de San Patricio, bien sea el día del cáncer de mama, bien sea el día de... Cada una de las propuestas que el ayuntamiento nos había planteado, intentamos expresarlas en la propuesta que se hizo mediante este renderizado. La verdad que es bastante muy bueno. Fue obra de nuestro compañero, el compañero Israel, que dedicó muchas horas, pero creo que el trabajo final fue fantástico. Una pregunta, José Luis, perdona. Sí. Acabamos de ver pues, las posibilidades cromáticas, ¿no? De diferentes colores que me imagino que antiguamente pues, se hacían con filtros, ¿no? Como además hemos comentado. Exactamente. Antes. Mi pregunta es si el ayuntamiento, más allá de tener esas escenas que has mencionado, Patricio, Día del Cáncer de Mama, cosas así fijas, si ellos tienen la capacidad también de crear sus propios escenarios a su gusto, o si eso es algo que está limitado. No, la flexibilidad del proyecto establecía que uno de los elementos que íbamos a proponer era un sistema sencillo, un DMX integrado en una botonera y integrado con un sistema mediante un programa sencillo que podían ellos volcar y aplicando un botón automáticamente descargaría el uso que quisieran. Ellos ya, de hecho, ya habían aplicado esta tecnología en los tipos de edificios que ya tienen instalados allí, con lo cual resultaba relativamente muy fácil el poder adaptar las necesidades que por parte del consistorio pudiesen transmitirles a los técnicos y hacer cualquier tipo de efecto. De hecho, hay un pequeño vídeo al final que lo veremos, en el cual estábamos entonces en el tema de la guerra de Ucrania y nos pidieron hacer, o se hizo la bandera de Ucrania proyectada en la fachada del edificio, por ejemplo. Pero vamos, es una solución bastante flexible, no requiere ningún tipo de máster en iluminación y máster en conocimientos de programación. Aparte de la propia renderizado que hemos planteado para los políticos, también planteamos unas soluciones técnicas para el ayuntamiento para que fuese fácil entender cuál es la propuesta y el coste de toda esta inversión, lo que podría suponer.
Entonces, tanto la iluminación en la parte inferior están las leyendas de los productos, tanto la iluminación de los pináculos con el proyector DAR o la versión de Jedi en cada una de las balconadas se plasmaban en cada una de las fachadas que estaban siendo instaladas, ¿vale? El detalle en este caso no se ve muy bien, pero claro, es una pantalla muy pequeñita, pero todos los elementos están integrados y en el caso de la plaza, en el caso del ayuntamiento, incluso todo lo que es el sistema de control está perfectamente definido, desde dónde están los enlaces, los splitters, los amplificadores, cuántos hacen falta, cómo se ramifica, el tipo de cable que debe ir, es muy importante, es algo tan sencillo como indicar qué tipo de cable para que lleve el apantallamiento y tenemos interferencias y un mal funcionamiento de todo ello. A su vez teníamos aquí a un técnico de Italia asesorando en el tema de conexionado y cableado de todo el sistema de DMX. Incluso, por supuesto, los aparatos venían predireccionados desde Italia, cada uno de ellos. Es decir, el número 1 es este, ya venía indicado en su caja, que es la dirección 1.1, porque ya sabéis que todos esos proyectores tienen que ir direccionados para poderse controlar desde el programa de DMX. Por último, por no estirarnos demasiado, voy a ir acelerando un poco el tema, llegó el momento de la instalación. Como antes decíamos, se fueron revisando cada una de las propuestas. En este caso vemos que el Jedi en su versión, hay varios tipos de balconadas en el proyecto. El proyecto, aunque parece que es todo muy uniforme, no ocurre así. Es poco anárquico en algunos puntos. Por ejemplo, aquí vemos que es una balconada corrida, pero en otra fachada tenemos una balconada discontinua. En aquel caso lo que se hace es aprovechar los elementos que anteriormente tenían, que eran tubos de plomo, tubos de zinc entre barandilla a barandilla, y ahí tenían puesto el proyector. Por nosotros hicimos, son piezas de fijación para fijar los proyectores a esos elementos, a esos tubos, que además de hecho se ven aquí también, ese tubo que es donde va todo el cableado eléctrico, y se hacen las piezas de fijación y el conexionado. Lo bueno que tenemos al separar el driver del conjunto óptico es que cuando tenemos iluminación más visible, como son estos que van entre balcón y balcón, pues el driver quedaría escondido en los balcones laterales o adyacentes. Las luminarias, todas ellas iban pintadas según el RAL que tiene homologado el ayuntamiento. Y eso se hace en fábrica para que la resistencia y la longevidad de los materiales sean mucho mayores. Fijaos que aquí casi no se ve el proyector, pero lo vemos ahora ya cuando vamos acercando, está ahí, ese proyector que actúa sobre los pináculos, proyector de unos 12 centímetros por 12 centímetros aproximadamente. En el caso de los RGB White, igualmente están integrados. ¿Vale? En los proyectores RGB White había tres tipos de ópticas. Había unas spot para poner columnas, una flood y una una elíptica para cuando tenemos que abrir para bañar más superficie. Los bañadores de las arcadas, bueno, como veis casi ni se ven, están perfectamente integrados en los entrehuecos, en los entrepaños de las columnas. Y por supuesto llegaba, de hecho, y eso es importante porque, y es curioso, claro, la iluminación de una nueva iluminación de un edificio histórico implica el efecto sorpresa, lo cual implicaba que todos los montajes, todas las instalaciones se hacían a unas horas bastante tardías. A partir de las 12 de la 1 de la noche. Tuvimos suerte al principio porque estábamos en plena pandemia y entonces se cerraban las calles y no había casi gente. Con lo cual no había los vídeos de los youtubers de turno que nos pudiesen transmitir la información de lo que estábamos probando y montando. Hacer spoiler, claro. Y se iban montando y se iban haciendo pruebas poco a poco y terminando. En algunos casos, y esto es interesante, se planteaban problemas. Por ejemplo, uno de ellos es que las intersecciones entre un paño y otro paño, si mantienes la misma luminaria, la misma tipología, en los cruces la intensidad se duplica. Entonces lo que se optó es por hacer una prueba tapando la mitad de la luminaria a un lado y en la otra esquina igual, y se vio que se solapaban perfectamente y que se evitaban esos picos de intensidad que tenemos aquí. De hecho, si vais a verlo un día, veréis que los encuentros quedan perfectamente uniformes e integrados en las fachadas. Y por último ya se va completando. Como veis, no hay nadie en la calle. O sea, intentábamos, porque incluso hasta en los de los bares
cualquiera de ellos podía hacer un vídeo y montar y transmitirlo. Entonces, lo que es el efecto wow, que todos intentamos cuando hacemos un proyecto o hacemos una colaboración, es que la gente se sienta satisfecha con la terminación del trabajo. Los proyectores RGB, casi ya podéis ver aquí, que no hay casi diferencia de tonos entre el lineal que hay aquí y el nuestro que estamos poniendo aquí. O sea, la verdad que la solución fue fantástica. Estamos todos súper contentos con ello. Ese es un RGB white integrado en las columnas. Si veis, bueno, lo último, fijaros que no se ha hecho ninguna perforación en ninguna columna ni nada. Están básicamente apoyados. Y ya para terminar, lo que antes decíamos, se le aportaba, se enseñaba y se indicaba perfectamente por parte de nuestro técnico, Alessandro, a los empleados del ayuntamiento cómo se debe hacer, dónde están volcados los archivos, cómo volcarlos, ¿vale? Por si acaso tuviesen alguna duda. Y por último llega la inauguración. La verdad que la sensación es muy, muy, muy enriquecedora. Todo el mundo, la verdad, que nos alabó por ello. La cantidad de puntos que hay es increíble. Y sobre todo vemos los detalles. Lo que antes decíamos, si hacemos una iluminación plana, se pierden los detalles. Cuando hacemos una iluminación tangente o una iluminación muy pegada a la fachada, todos estos volúmenes, esas piezas que forman parte de los detalles de la fachada, se permiten verlos, o sea, los puedes ver perfectamente. Había una de las piezas más singulares, que es el pabellón real, donde nos encontramos con, a ver si consigo llegar a ella, en uno de los laterales donde había detalles que anteriormente no se veían y que ahora mismo sí se podían ver. La solución, el planteamiento final, como veis, no hay casi salto entre lo que es fachada, con RGB white, y iluminación lineal. Esa es el día de la inauguración, ¿vale? Esto fue un poquito antes de la inauguración, donde vemos cómo estaba hasta ese momento iluminadas las fachadas, es decir, no hay luz por ningún sitio, y a partir del momento determinado se empieza a hacer el montaje. Como vemos, la balustrada está retroiluminada. Hay un sonido de fondo, pero no os lo voy a poner porque soy muy fuerte y prefiero dejarlo ahí de fondo. Tenemos la bandera de España porque nos lo pedía el ayuntamiento, la de Ucrania, los diversos tonos que nos habían pedido en el proyecto. No es muy buena la calidad del vídeo, vais a ver porque es aficionado, no hay un vídeo oficial, pero bueno, nos explica muy bien cómo esa especie de renderizado que habíamos hecho anteriormente se lleva a cabo. O sea, pasamos de la teoría a la práctica en su totalidad. Y una vez que ya se ha hecho la propuesta de la iluminación principal, se hace un entendido general de todo el conjunto patrimonio de la humanidad. El resultado es extraordinario, José Luis, felicidades. Sí, es las cosas de las cuales estaba más a gusto. Sí es verdad que el mejor sitio donde se puede ver es allí, y lo recomiendo. Sentado con una cervecita en unas esquinas mientras que escuchas a la tuna, es un momento muy, muy agradable. Yo te quería preguntar también, sabiendo que es una sustitución de luminarias y que no hay luminarias añadidas, ¿qué ahorro energético supone el haber pasado de lámparas halógenas a tecnología LED? Sí, el ayuntamiento, ahora que se ha ahorrado, se ha bajado a un tercio del consumo que había anteriormente. Yo creo que es un poquito más, porque si partimos de que cada proyector de halógena eran 150, 120 vatios y hemos pasado a 26, podemos calcular rápidamente una regla de 3. Pero el ahorro es brutal. Hay una cosa importante también, y es que como la tecnología LED nos permite el encendido instantáneo. Es una cosa que siempre se pedía. Hubo un momento de hacer con fluorescencia, pero claro, esto era muy complicado. Porque claro, cada vez que podía encender unos, luego otros, el pico de arranque de la fluorescencia se desestimó totalmente.
Y con la nueva tecnología, la tecnología LED, el encendido es instantáneo, los consumos son muy reducidos y luego lo que decimos, esa plasticidad que se ha conseguido es espectacular, es espectacular. He dejado esta imagen como casi final de la charla porque el efecto que la iluminación tiene en la ciudad era tal que incluso nos agradecieron especialmente, en el caso del hotel, que hubiésemos devuelto la alegría a la ciudad. Era una cosa que la cual quería dejar más lejos, ¿vale? Y poco más. Esta es un poco nuestra presentación. Pues a mí me parece un proyecto súper interesante y la verdad es que os felicito por esta intervención porque es extraordinaria. Me parece muy interesante también porque nos has mostrado la importancia de las pruebas, la importancia de la investigación, del desarrollo, y yo creo que esto es algo que tener la suerte de poder hacerlo en un proyecto pues marca una grandísima diferencia. Desgraciadamente no se puede hacer siempre, ¿no? Pero aquí, claro, vemos la diferencia de poder invertir tiempo, recursos para dar con la solución exacta y la que va de verdad a poner en valor el edificio, ¿no? Así que muchísimas felicidades a todos vosotros. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Sí, sí es de reconocer que la labor no es una labor de una persona y de dos ni tres, es un equipo. Es un equipo y de una empresa. O sea, en este caso la empresa invirtió en tiempo, en dinero, en tiempo, en equipos, lo que hizo falta. O sea, no escatimó en ningún momento. Y esto lo ponemos en manos de todos vosotros, sabiendo que hay nuestras vidas. ¿Vale? Pues muchas gracias. A vosotros. Un Yo placer. creo además que el año Gracias. pasado tuvimos la fortuna además también de ver una presentación muy interesante de la nueva solución para el conjunto de Pisa, ¿te acuerdas, verdad, José Luis, que nos les contasteis? La torre de Pisa. Todo lo que es esa instalación también fue espectacular, con lo cual tenéis unos ejemplos de proyectos patrimoniales que son para levantar el sombrero, porque no todo el mundo puede presentar algo tan paradigmático, ¿no? O sea, no sé si es tan paradigmático como Pisa, porque es a nivel mundial, pero desde luego la Plaza Mayor de Salamanca es un espacio que yo creo que todo el mundo lo tiene en la mente cuando habla de patrimonio, Claro. ¿no? Con lo cual... Y me ha gustado mucho ver el cuidado que habéis puesto y el respeto al edificio, al monumento que habéis mostrado en todos los casos, ¿no? Es importante. Yo quería hacer una pregunta muy rápida. Cuando habla en la presentación Sí. has dicho varias veces, y además yo creo que Lara, que es mucho más elegante que yo, pues lo ha también querido deslizar esa duda en su pregunta, pero yo soy mucho menos elegante y soy más directo en ese caso, ¿no? Has mencionado ya a veces que durante la fase de proyecto y luego en la fase de, por ejemplo, de los colores de fachada y tal, el político tenía un papel muy importante, ¿no? Yo entiendo, por supuesto, esto no es ninguna crítica a la labor de Targetti, porque entiendo que os debéis también a quien os paga, y si os piden una botonera, pues se le pone una botonera, ¿no? Pero la pregunta que os hago es, cuando habláis de políticos, estáis hablando del político, o sea, no los equipos técnicos del ayuntamiento, sino el alcalde, concejalías, etcétera, los que estaban ahí tomando esas decisiones. Sí. Es Sí, más, se puede decir básicamente la sí, primera ¿no? vez, sí, la primera vez que nos reunimos, en el cual hicimos las primeras pruebas en RGB, nos hicieron pruebas en aquella ocasión, se hizo un primero render, estaba el propio alcalde en una columna a distancia y él decía, oye, ¿podemos hacer el rojo? Y entonces con el móvil yo llamaba al equipo que teníamos con el DMX en la oficina, en la fachada, decía, poner el rojo. Sí, entonces eso te abre bastante las puertas para luego seguir trabajando. Si a un político no le cuadra, no le satisface lo que está viendo, ya automáticamente te van a poner en la tele. Los políticos tienen siempre mucho que decir. Claro, Claro, ahí... ya- Perdón, Lara, Claro. quieres decir algo. Bueno, lo que sabes que voy a decir, claro, que a mí me parece que esa versatilidad y esa flexibilidad, que son una ventaja, evidentemente también son un peligro, ¿no? Porque estamos poniendo en manos de personas que no tienen una formación artística y estética, en principio, quizás sí que la tengan, pero en principio les estamos poniendo en sus manos una herramienta súper potente que según cómo se utiliza, pues puede dar lugar a situaciones no siempre positivas, ¿no? Y todos hemos visto ejemplos de este tipo. Sí. Entonces, por eso, esa ventaja a veces se puede convertir en un problema. Sí, yo en este caso te puedo decir, por alabar un poco la situación, por explicar un poco la situación, es que en este caso el técnico del ayuntamiento es una persona con una cabeza espectacular. El Y es técnico. quien de alguna forma
encamina los pensamientos de los demás políticos. Pues muy Se bien, entendió claramente. entonces fenomenal. Entonces, Ese es el camino correcto, ¿no? Porque también lo que ese iba es a el decir, ¿no? correcto. El político no deja de ser un gestor, o sea, y la frase, un poco así a lo bruto, es decir, ¿quién es usted para decidir el color de la fachada de la Plaza Mayor cuando usted es un gestor de la ciudad? Otra cosa es que tu rol, obviamente, es asegurarte de que tengas equipos técnicos de arquitectura, de patrimonio en el ayuntamiento y de ingeniería, lo que fuera, que de verdad sean profesionales y que sepan de lo que estamos tratando, pero es decir, el político no es nadie para hablar de color ni de luz en principio, ¿no? Pero bueno, es una crítica para Targetti para nada, porque estáis obligados, obviamente, Es que es así, es que es así. a responder a lo que Es a el la día a realidad. día. Es el día a día. Claro, es el día a día, vais ahí y pasan muchos días. Entonces, es una crítica un poco, un mensaje un poco general hacia políticos que no creo que nos estén viendo mucho en el canal, pero si alguna aterriza, pues el mensaje es decirle, por favor, señor político, no se meta usted en otras cosas, gestione, tenga un equipo potente, tenga un arquitecto, tenga un ingeniero, tenga un lighting designer en el ayuntamiento y que sea... Y escúchele cuando escúchele y hasta y usted asegúrese Exacto. de que ellos tengan las condiciones de hacer un gran trabajo, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? O sea que por ahí... Sí. Pero bueno, No, quería Lara... hacer un comentario Sí, muy rápido. perdón. Y es decirte que todo este proyecto, antes de sacarlo a concurso y demás, ha pasado por patrimonio. Es decir, antes a patrimonio es quien ha aprobado todas las propuestas que el ayuntamiento ha hecho. El examen por parte de patrimonio fue muy exhaustivo. Tardamos casi 2 o 3 meses en recibir la contestación de la aprobación. El patrimonio interviene muchísimo. Está muy bien, eso está muy bien. A ver, para ya rematar, porque no tenemos muchos comentarios, que tenemos algún saludo, incluso desde pues de Miami, como os decía, que nos están viendo. Para rematar, Lara, un poco para remar también en favor, ¿no? Si tuvieras que definir a Targetti ante la audiencia, ante tus colegas, ¿no? ¿Cuál sería para ti, cuando piensas en Targetti, cómo lo posicionas en tu mente? ¿Cuáles serían las 2 o 3 mensajes para ti clave, ¿no? de esta empresa? Pues creo que lo he dicho al principio y es sobre todo el respeto a nuestro trabajo como diseñadores de iluminación y el hecho de que ellos nos apoyan en nuestro trabajo y nos aportan todo su expertise, su conocimiento, su experiencia para que nuestro trabajo se pueda realizar mejor, ¿no? Con lo cual, para mí es un colaborador y un partner excelente. Porque, bueno, o sea, es que basta con ver los proyectos que nos habéis mostrado, ¿no? Para ver la experiencia que tenéis y lo bien que hacéis las cosas. Entonces, a mí me da mucha confianza, básicamente, y bueno, pues es un colaborador con quien me gusta mucho trabajar. ¿Estás de acuerdo? ¿Te estás de acuerdo, Walter? Un placer. ¿Estás de acuerdo entonces, Sí, Walter? sí, muy de acuerdo. Sí, sí. Muy de acuerdo. Bueno, pues Sí, sí. no sé si quieres dejar algún mensaje final, José Luis, yo creo que es la oportunidad también. Sí, solamente decirlo por encima. Nosotros, como profesionales, como técnicos, como especialistas, somos especialistas en conocer muy bien nuestros productos. Es decir, sabemos qué funciona bien en qué sitio, sabemos cuál no funciona bien y podemos proponer las soluciones adecuadas que se nos pida por parte de cada profesional. Y además con mucha honestidad, porque si tú quieres hacer algo y con producto suyo no se puede conseguir, te lo van a decir. O sea, que a mí esa honestidad es la que me da confianza. Muy bien, pues yo creo que con este mensaje lo vamos a dejar. Os pido a vosotros 3 por favor que no os desconectéis ahora, pero sí sencillamente a los que nos estáis viendo en directo, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Permaneced atentos, por favor, a nuestros comunicados, redes, newsletter, porque enseguida os anunciaremos la siguiente sesión, que esperemos que sea tan interesante como esta. Y también además sabéis que siempre dejamos este vídeo subido a nuestro canal YouTube, con lo cual lo podéis compartir con colegas, con amigos, familiares, con enemigos, incluso si lo podéis pasar en el enlace, si queréis también que lo disfruten. Así que ahí va a quedar para que todos lo podáis ver. Y bueno, pues encantado una semana más de haber podido profundizar un poquito más en este caso en un proyecto que nos ha presentado nuestro patrocinador y seguimos adelante. Muy buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao. Chao y gracias.